9 puntu dekoguz, lehenoko puntuarekin hasiko gara, aurreko batzarreko akta onartu. El primer punto del orden del día, aprobación acta de la sesión anterior. Bai, komentatzeko, bai. Bai, sin más, puntualizazio bat. Laugarren orrialdean komentatzen da EH Bildu sartu bala mozio bat, ingurugiroaren arloan hainbat gauza egiteko ipintzen dau, eskatu genuela 4 hilabete arinago. Eta da erratala da urtebete eta 4 hilabete arinago. Vale. O sea, la referencia temporal en vez de ser 4 meses es 1 año y 4 meses. Vale. Besterik? Aktari dagokionez? Vale, pues aurrera jarraitzen dugu, seguimos para adelante. Pasamos al segundo punto del orden del día. Bigarren puntuak dio 2021 bateko langileen ordainsaria. Segundo punto del orden del día, retribución personal 2021. Vale, ordainsaria langileei buruz dagokie. Hemen daukagu diktamena, batzordean egin genuena, hemen dela egun batzuk gobernazioko batzorde eduken genuen, eta gai hau jorratu genuen. Eta guk hemen, azkenean proposamena eraman genuen batzordera, eudelek egite dozkuen gomendioari jarraituz. Eta bertan, 11/2020 legearen 18.2 artikuluaren edukiari dagokionez, eudelek gomendatzen du sektore publikoko langileen ordainsariak handitzea. 2021 bateko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin legez onartutako gehienekoa, hau da, 2020ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 0,9% konparazioaren 2 aldietarako. Bai langile kopuruari, bai antzinatasunari dagokionez, homogeneotasuna mantenduz. Beraz, batzordearen ebazpena, kontuan harturik 2021 bateko ordainsari igoerei buruz eudelen informazio zirkularra, aho batez erabakitzen da 0,9% igoera aplikatzea udal langileei, baina ez hautetsiei. Decía que estamos en el segundo punto del orden del día. En relación al dictamen de la Comisión de Gobernación que celebramos hace unos días, en esa comisión la propuesta era seguir la recomendación de Eudel. Para ello, Eudel mandó una circular a todos los ayuntamientos recomendando una subida del 0,9% a todos los trabajadores públicos. El dictamen de la Comisión, atendiendo a lo dispuesto en la circular informativa sobre incrementos retributivos del 2021 de Eudel, se acuerda por unanimidad aplicar a los trabajadores municipales y no a los cargos políticos la subida del 0,9%. Por lo tanto, pues traemos a este pleno esta propuesta de subida de 0,9% para los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Abadiño. Zer komentatzeko honen inguruan? Bai, komentako tordan? Bai, esan. Bai, hemen gureko denkena nagomendu da, batetik, uste argi geratu dela, baina adazpa ere, igoera hau dela, berez udal langileentzako eta igoera honetatik aparte geratzen dela liberatu politikoak. Liberatu politikoak ja nahiko soldata handia dekogu eta berez kongelauta geratuko diez, bai. Euneko 0,9 hori izango da aplikagarria bakarrik plantiarentzako. Batetik hori argi iztia, eta gero, komentatzia honek bi berrikuntza dekozela. Aurreko urteaz konparatzen badugu, igoera hau, asko zeren burritzagoa da, aurreko urteetan euneko 2, euneko 3 horretan ibili gara, aurten 0,9 da igotzen dana, eta logikoa ikusten dugu azken fin IPCa negatiboan dagoelako, udalen diru sarrerak gitxiago izango direlako, eta hortaz, logika horrekin ere bai, soldatak ezin dira beste urtetan moduan igonaz. Logiko ikusten dugu soldata igoera txikiagoa izatea. Eta bigarrenik, beste berrikuntza bada, aurtengoan
soldata igoera dela fijo bat. Beste urte batzutan, fijo bat gehi variable batzuk agertzen ziren, variable horiek udalaren egoera ekonomikoaren araberakoak ziren, aurten hori ezabatu egiten da, eta beste variable bat zen, bazegoela aukera, efizientzia plan batzuen barruan, eta produktibitateari lotuta, langilei masa salarialaren 0,3a emateko aukera, ezta? Bueno, hori aurtengoan ez da kontemplatzen, baina bai uste dute importanta dela plan horretan komentatzea eta aurrera begira, gaur-gaurko Abaiñeko udalak jarraitzen dauela efizientzia plan bat egin gabe, adibidez, efizientzia plan horretan sartuko zen, udaletxeari, adibidez, eskari bat egiten jakunean, zelako denborarekin erantzuten da, lizentziak eskatzen direnan zelako denborarekin erantzuten da, Abaiñeko herritarren asebetetze maila bai, gauza guzti horrek ez da, sartu alko zien efizientzia plan horretan, eta bai horren arabera, langileen soldata, horrekin apur bat, bukatzeko, zer eskatzen dugu? Eskatzen duguna da, aprobetxatu daigun denbora, atxerapenekin gabiz, horako efizientzia plan bat egiteko, egin daigun, zertako, gure zerbitzuak hobetzeko, eta hain batean, hurren urtean, 2 urte barru berriro ere, hori posible danean, lan hori egin daukitzeko, eta langilek ere bai, produktibitateen arabera, soldata oraindik ere, gehigarri bezala, handiago izatea. Eta hori da, apur bat, EH postura. Igual egin gotena da, labur bilduko nik erderaz labur-labur, eta horrela ingo dugu, ¿vale? Ahora, como decía, ahora lo digo en castellano, que evidentemente esta subida solo es para la plantilla, quedamos excluidos los jubilados políticos, y bastante sueldo tenemos ya, entonces, nuestro sueldo quedaría congelado. Y luego dos cosas que reseñar. Por una parte, que el aumento de salario pues es bastante menor que los años anteriores. Años anteriores era entre 2,3%, 2 o 3%, ahora es un 0,9%. Y lo vemos lógico porque el IPC es negativo, los ingresos que vamos a tener de los ayuntamientos van a ser menor, entonces, pues con esa lógica no podemos aumentar los salarios como otros años. Y bueno, y por último decía que otros años había la posibilidad de aumentar el sueldo en función de unas variables, y una de las variables era pues ligar a la productividad, ¿no? La productividad en una entidad pública, pues bueno, viene ligada a planes de eficiencia, pues por ejemplo, cuánto tiempo se tarda en responder a una solicitud en el ayuntamiento, cuánto tiempo tardamos en dar licencias, satisfacción de encuestas de satisfacción de usuarias y usuarias, ¿no? Y así lo que hacemos es, pues dar un servicio de más calidad. Y gracias a unir eso a la productividad, pues los empleados podrían cobrar un 0,3% de la masa salarial. Este año no se puede, pero los años venideros me imagino que sí. Y por lo tanto, lo que pedimos es que aprovechemos este año para hacer esos planes de eficiencia y en el futuro mejorar el servicio. Y bueno, los trabajadores pues también se pueden tener ese plus. Y nada, nuestro voto pues va a ser favorable. Javi, ¿alguien que comentar? Vale, bueno, sí, nada, que bueno, esto ya lo hemos tratado en la Comisión de Gobernación y bueno, entendemos que en el contexto en el que nos movemos de pandemia y de la crisis económica que conlleva la pandemia, pues entendemos que, bueno, pues según la recomendación de UDEL, el 0,9%, que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, excluyendo los cargos públicos, que, como habéis dicho, pues se mantiene congelado, por lo menos, pues, por lo tanto, lo consideramos positivo y, bueno, pues claro, por supuesto, nuestro voto favorable. Vale, bozkatzera pasatzen gara, pasamos a la votación. Retribución personal 2021, 2008ko langileen ordainsaria.
Hemen daukagu emaitza, 13 bozka baiezkoak, 13 votos a favor. Hirugarren puntura pasatzen gara. Gai zerrendako hirugarren puntuak dino, Abadiñoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako hirugarren plana. Pasamos al tercer punto del orden del día. Tercer plan de igualdad de mujeres y hombres de Abadiño. Hemen daukagu Rosa gurekin, berdintasun eta aniztasuneko zinegotziak, berak egingo duzku aurkezpena erderaz, gero nik ondoren euskeraz egingo eta gako sarreratxo bat. Vale, Rosa, pues haces la introducción de este Abadiñoko emakumeen eta gizonen berdintasuneko hirugarren plana. El objetivo de diseñar el tercer plan de igualdad es que Abadiño cuente con una herramienta eficaz para seguir avanzando hacia la igualdad de mujeres y hombres en los próximos 4 años. Por lo tanto, se han fijado unos retos y unos objetivos que tiene el Ayuntamiento de Abadiño en materia de igualdad para los próximos años y se han concretado unas acciones necesarias para alcanzarlos. Para poder concretar estas acciones, se han ido haciendo diversas reuniones con diferentes asociaciones, vecinos y vecinas a nivel particular, técnicos y técnicas del Ayuntamiento, y políticas y políticos del Ayuntamiento de Abadiño. Acciones que están definidas para desarrollarse paulatinamente en estos próximos 4 años. Nik esateko daukadana da, dokumentu hau, aurrean dekogun Abadiñoko emakumeen eta gizonen berdintasuneko hirugarren plan hau, Eluiar Aholkularitzak osatu dauela, Abadiñoko udalaren eskariz eta udaleko berdintasun sailarekin elkarlanean. Proiektu hau osautzearen arrazoia nagusia, Rosak esan den moduen, udalak herritarren bizi baldintzak hobetzeko duen interesean datza, besteak beste, generoen arteko desberdintasunak gutxitzen joan daitezan eta berdintasunezko gizarte baterantz pausoak emateko. Egitasmo honekin, Abadiñoko udalak azken urteetan egindako lanari jarraipena eman nahi dio, eta berdintasunen eremuan lanean ari diren beste udalerriekin bat eginez. Plan hau bozkatu beharra daukagu, eta ez dakit beste baten batek plan honen inguruan zozer badeko esateko, ontsa esan dizela. Si alguien tiene algo que comentar en relación al plan, lo comente y luego pasamos a votación. Bai, arratsaldeon. Entzuten jat, ezta? Bai, entzute jatzu, Meritxell. Vale, ederto. Bai, ez, ni be, zuek esandakuen aritik, ez? Esatie, plana, tresna ezinbesteku edala, ez? Berdintasune lortzeko pausuek emoteko. Eta, azken urtietan plan barik egon gara, 10 urte zehazki. Eta, hainbatetan eskatzen ibili gara azken urtietan bai, plana iki ezinbesteku edala, eta, posteku eda, azkenien, ez? Plana badeko gule, urrengo 4 urtietan aurrera erungo dugune. Rosak esan dauen moduen, hainbat helburu eta hainbat ekintza zehaztu die plan honetan. Eta, hori, Rosak komentau dau, ez? Hainbat herritarrek, eragilek, udal langilek, gupe bai parte hartu dugu, eta, lehenengo eta behin, eskertzi, ez? Herritarrei, eragilei, eta azkenien euren parte hartze barik, esan eraginkorra izango. Orduen, euren parte hartzie, eskertzie. Eta gero bai, gogoratzi ez, plana aurrera euteko ezinbesteko baldintza batzuk edo betebiko diela eraginkorra izeteko plana, ez? Plana aurrera eun leike, baina, era egokizen eruteko, batetik teknikari zen lanpostu egonkortzie bierrezkue dala, oine oposaketa prozesue hor gabize atarateko bierrien, baina hori, alik eta harinen ataratie, bierrezkue dala planak eukiteko, ez, gidatu, eta lanpostue finkatute egonda, aurrera hobeto erungo dalako, ez, eta zelan ez, lanpostu hori jornada osokue izetie, ze gaur egun ondino, naiz eta konpromesue hartu dugu nahin bat aldiken, berdintasun teknikari ze, euneko eunien jornada osuen berdintasunien egongo dala, onino gaur da egune ez dauen euneko eunien. Gazteriako, hainbat lan be eiken dauzelako.
Orduen hori plana eraginkor baten aurre eruteko bier-bierrezkoa da, ez? Teknikari zen lanpostue finkotzie, lehen bai lehen. Gero bestetik bebai, helburue udalbarruko helburu bat bebai da, ez? Arlo guztizetan genero ikuspegi ze zertatzie. Eta horretarako ezinbesteko da bebai, udal langileek eta bai guk, politikari sok bebai, formakuntzie jasotie. Eta bestetik bebai, koordinazio begotie arlo desberdinen artien. Eta gero zelan ez, aurre kontuetan be, urtero kontuen hartzie, biharrezko aurre kontu be, ipini bidala, ez? Planien zehaztuteko ekintzak aurrera eruteko. Eta gero, amaitzeko, kontuen hartu biogun beste gauza bada, hori, plana 4 urterako dala, eta tartien legegintzaldi aldaketa egongo dala. Orduen horre importantie da, barriro konpromisue berrartuen biko dala, ez? Legegintzaldi barrize sortzen danien, konpromisue berrartu edo, kontuen ukimidala konpromiso haue hartu dogule eta aurrera erun bier dogule, eta gero esan duten moduen, arrazoi honen gaiti, oso importante izango da, teknikari zen lanpostu egonkortute egotie. Teknikari finku eukitieia, berak eruteko, trantzizio horretan bera egoteko eta eraginkorrien jarraitzeko planak, ez, bere bidie. Orduen espero dugule plana beteko dala, ekintzak eta helburuek eta aurrera erungo diela, eta hori dago kizoan baldintzak hartuko diela, eta hori, posteko edala behingoz ja plana dekogule, eta hori, boska aldeko izango dala. Vale, eskerrik asko, Meritxell. Itzuli mesedez, Luis? Bai, entzuten dira botza? Bai, entzuten da, ondo, Vale, hasten das ba. Bueno, comienza Meritxell diciendo que el plan es una herramienta indispensable en el camino hacia la igualdad. Han transcurrido 10 años sin tener este plan, lo han solicitado reiteradamente y por fin se alegran de poder disponer de él. Se ha concretado a través de en este plan numerosas iniciativas que han sido diseñadas con la participación de muchos agentes a los cuales quiere agradecer su aportación. Dice que para que el plan que se aprueba eventualmente hoy sea efectivo son necesarios varios elementos. En primer lugar, es necesaria e imprescindible la estabilización del puesto de trabajo de la técnica de igualdad, para lo cual sería preciso, en su opinión, sacar la convocatoria o realizar la convocatoria cuanto antes. Y también señala que su desempeño sea a jornada completa. Dice también que es indispensable introducir la perspectiva de género en todos los ámbitos de la actividad municipal, lo cual requerirá también la formación de personal y de personal técnico y político. Dice también que será necesario, para que el plan sea efectivo, habilitar presupuestos que hagan posible su cumplimiento. Dice también que el plan cubre un periodo de 4 años y que, por lo tanto, va a cabalgar entre 2 legislaturas. Es decir, antes de que finalice, entrará en vigor una nueva legislatura, y ello supone, en su opinión, que deberá en ese momento haber un nuevo compromiso con respecto a los objetivos de este plan, y para que ese compromiso sea eficaz, considera que es imprescindible la presencia de la dicha técnica de igualdad, que será la persona idónea para facilitar la transición entre una legislatura y otra. Confía finalmente en que se ejecute plenamente el contenido del plan que se propone hoy en aprobación, y finaliza diciendo que se alegra de poder disponer de él. Mikel, mikrofono emateute dekozu. Bai, parkatu. Esaten aben, boskatzera pasako garela, pasamos a votación. Eskerrik asko, Meritxell. Parcatu, Gorka, yo no tengo para poder votar, ¿vale?
No me aparece. Vale, bueno, dinos tu voto en voz. Aurrera. Aurrera, vale. Bai, hemen daukagu emaitza, bueno, 13 bozka baiezkoak. Aquí tenemos el resultado de la votación, 13 votos a favor del tercer plan de igualdad de mujeres y hombres de Abadiño. Vale, laugarren puntora pasako gara. Laugarren puntuak dio, adierazpen instituzionala, zaintza berdintasunean. El cuarto punto del orden del día, declaración institucional, cuidados en igualdad. Bueno, pues hemen nik euskeraz irakurriko dut, adierazpena, eta gero Rosak erderaz irakurriko dugu. Zaintza berdintasunean, emakumeen egitekoa pandemian eta zaintzaren krisi globalean. Dimentsio askoko krisi sistemikoan gaude. Zeina gurutzatu eta erlazionatu egiten baita aurretik zeuden beste krisi batzuekin. Esaterako ekologikoa eta zaintza arlokoa. Pandemiak agerian utzi ditu mugimendu feminista eta emakumeen kolektiboak egiten ari ziren zenbait aldarrikapen. Hau da, giza bizitza zaurgarria dela eta giza ingurumenaren eta komunitarioaren zeharo mendekoa. Ezerk ez du garrantzi handiagoa izan behar bizitza zaintzeak baino. Pandemia dela eta muturreraino prekario bihurtu eta ahuldu den bizitza. Gaur, martxoak 8, emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak baldintzatutako urte honetan aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakumei egokitu zaie, bai zerbitzu publikoetan, osasungintza, hezkuntza, gizarte zerbitzuak, merkataritza eta elikadura, bai etxeen barruan, eta batez ere haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren zama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da, klase sozialaren, arrazionalizazioaren eta migrazio estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan egoera prekarioan egindako lanak dira. Berdintasunik gabeko banaketa horrek, gainkargaz gain eta hark emakumeen osasunari eta bizi kalitateari dakarzkien ondorioaz gain, zaintza sistemaren prekaritatea ere azaleratu du, eta lehendik ere zeuden desberdintasunak areagotu ditu. Gure gizarte ereduak familiaren eta neurriz kanpoko proportzioan emakumeen esku uzten ditu zaintza gehienak, bai ordainpekoak, bai ordaingabeak. Zaintza oso gutxi ematen dira eremu publikoan. Bestalde, egoera eta estatus okerreneko emakumeek, guraso bakarreko familien buruak, behartsunak, kolektibo zaurgarrietakoak, indarkeria matxistaren biktimak, neurri handiagoan jasaten ditu zaintza zamaren ondorio negatiboak. Ondorioz, gizarteak bere aitorpena adierazteko moduak konpromiso irmoa izan behar du. Berdintasunik gabeko banaketa bidegabe horri euskarria ematen dioten genero arrakalak borrokatzeko konpromisoa. Desberdintasun horiek agerikoak dira emakumeek funtsezko zerbitzuetan egiten duten lanaren baldintzen prekaritateari begiratuz gero. Bada garaia zaintza lan guztiei dagokien balioa emateko, eta aurrera egiteko erantzukidetasun handiagoko eredu baterantz. Pertsona guztientzat ekitate eta ongizate handiagoa sortzeko. Udalak gaude lehen lerroan, pandemiari eta hark pertsonengan dituen ondorioei aurre egiten, eta liderrak izan behar dugu, zaintzari eta haren hornikuntzari buruzko politika publikoak bultzatzeko orduan. Erantzunkidetasun publikotik abiatuta, eta arreta emanez gizon eta emakumeen baldintza eta
inpaktu desberdinei. Erakundeok koordinatuta egoten jarraitu behar dugu, eta bideak zabaldu behar ditugu herritarrek eta bereziki mota askotako emakumeen kolektiboek eta mugimendu feministak benetan eta modu eraginkorrean parte har dezaten erabaki publikoetan. Horregaitik guztiagatik, udal honek bere eskumenen esparruan barruan honako konpromisoak hartzen ditu. Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta eztabaida horretan buru izatea. Bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta. Zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitariozko bidean. Analisia egitea, genero ikuspuntutik, kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei buruz, baita COVID-19 ondorioei buruz ere, eta hori aurre egiteko premiazko neurriak martxan jartzea. COVID-aren krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero ikuspuntua gehitzen dela bermatzea, laguntzez eta babes programez den bezaindatean. Udalen berdintasun plangintzetan espresuki azpimarratzea emakumeen ahalduntzea, zaintzaren balioa eta hari dagokionez gizonek duten erantzunkidetasuna. Berdintasuneko tokiko politikak garatzeko eta generoa tokiko politika guztietan zehar lerroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak sendotzea eta babestea. Horrez gain, Abadiñoko udalak aurreko urteko konpromiso hauek berresten ditu. 3. berdintasun plana onartu eta urtetako plangintza egin. Konpromiso hartu herriko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazio printzipioa aplikatzeko. Eskaini herriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko espazioak eta baliabideak. Herri mailako emakume erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe hitz egiteko espazioak antolatu, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako udal politikak diseinatu eta ebaluatzeko, jarraitu egoten berdintasunen aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako euskal udalen sarean, tokiko mahaia sortu, Durangaldean emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko 2. protokoloaren esparruan, eta, azkena, berdintasun arloko prestakuntza egokia eman eta udaleko langile eta politikariei. Azkenik, udal honek dei egiten die abadiñar guztiei modu aktiboan har dezaten parte emakumeen nazioarteko egunaren harira mugimendu feministak antolatu dituen deialdietan. Hau da, martxoak 8 dela eta adierazpen instituzionala, eta orain erderaz, Rosak esango duzku. Rosa, cuando quieras. Cuidados en igualdad. El papel de las mujeres durante la pandemia y la crisis global de los cuidados. Vivimos una crisis multidimensional, sistémica, que se cruza e interrelaciona con otras crisis que ya venían de antes, como la ecológica y de cuidados. La pandemia ha puesto en evidencia reivindicaciones que desde el movimiento feminista y los colectivos de mujeres se venían haciendo. La vida humana es vulnerable y profundamente dependiente del entorno humano, medioambiental y comunitario. Nada debe ser más importante que el cuidado de la vida, una vida que se ha precarizado y debilitado al extremo con la pandemia. Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, en este año marcado por la pandemia y su gestión, corresponde hacer un reconocimiento a la aportación de las mujeres a la lucha para combatir la pandemia y sus consecuencias en todo el mundo. La provisión de los cuidados ha recaído en las mujeres, tanto en los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, comercio y alimentación, como en el interior de las casas, siendo ellas las que se han cargado mayoritariamente de muchos de los servicios que han resultado esenciales en esta crisis sanitaria y social. Incluso el reparto entre las mujeres se da de forma desequilibrada, por clase social, por racialización y estatus migratorio. Por si fuera poco, en la mayoría de los casos se trata de trabajos en condiciones precarias. Este desigual reparto, además de la sobrecarga y sus consecuencias sobre la salud y calidad de vida de las mujeres, también ha desvelado la debilidad del sistema de cuidados, profundizando en las desigualdades que ya venían existiendo. Nuestro modelo social hace recaer la mayor parte de los cuidados en el ámbito familiar y de forma desproporcionada sobre las mujeres, tanto los no remunerados como los remunerados,
siendo minoría las que se atienden en lo público. Asimismo, las mujeres en peor situación y posición, las cabezas de familias monoparentales, las más pobres, las de colectivos vulnerables, las víctimas de violencia machista, sufren en mayor medida los negativos efectos de la provisión de los cuidados. Por tanto, el reconocimiento social debe expresarse en forma de un férreo compromiso público para combatir las brechas de género que sostiene este reparto desigual e injusto. Unas desigualdades que se manifiestan en la precariedad de las condiciones del trabajo que desempeñan las mujeres en los servicios esenciales. Es tiempo de poner en su justo valor todos los trabajos de cuidado y avanzar hacia un modelo más corresponsable que genere más equidad y bienestar entre todas las personas. Los ayuntamientos, que somos los que estamos en primera línea para combatir la pandemia y sus consecuencias sobre las personas y comunidades, debemos liderar el impulso de las políticas públicas sobre los cuidados y su provisión, desde la corresponsabilidad pública y atendiendo a las diferentes condiciones e impactos en hombres y mujeres. Las instituciones tenemos que seguir coordinadas y abrir vías para una efectiva y real participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, en particular de los colectivos diversos de mujeres y del movimiento feminista. Por todo ello, este ayuntamiento, en el marco de sus competencias, se compromete a impulsar, liderar el debate sobre el modelo de organización social de los cuidados desde un enfoque feminista, basado en la centralidad de la vida y la corresponsabilidad social y comunitaria en el cuidado. Analizar con enfoque de género la situación y necesidades de los colectivos más vulnerables y los efectos de la COVID-19 y poner en marcha medidas urgentes para hacerlas frente. Garantizar la incorporación del enfoque de género en todas las medidas que se aprueben para paliar los efectos de la crisis del COVID en materia de ayudas y programas de apoyo. Incidir en los planes de igualdad municipales de manera expresa, en el empoderamiento de las mujeres, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres en los mismos. Reforzar y preservar el personal y recursos técnicos y económicos para el desarrollo de las políticas locales de igualdad y de la transversalización de género en todas las políticas locales. Además, el Ayuntamiento de Abadiño ratifica los siguientes compromisos establecidos el año pasado. Aprobar el tercer plan de igualdad y planificar las actuaciones anuales. Comprometerse a aplicar el principio de reparación de víctimas de violencia machista en las actuaciones locales. Facilitar espacios y recursos para desarrollar programas e iniciativas para el empoderamiento de las mujeres del municipio. Articular espacios de interlocución permanente con las organizaciones de mujeres y feministas a nivel local para diseñar y evaluar las políticas locales para la igualdad y contra la violencia machista. Continuar en la red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres Berdin Sarea. Crear la mesa local en el marco del segundo protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las mujeres en Durangaldea. Dar la formación adecuada en materia de igualdad tanto al político como al personal del ayuntamiento. Finalmente, este ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Eskerrik asko, Rosa. Adierazpen instituzionala irakurri dugu, euskeraz eta erderaz, eta hemen bozkaketarik ez da egin behar. Aquí en este punto no hay que votar. Por lo tanto, una vez leído en euskera y castellano, pues ya está este punto. Y pasamos al quinto punto. ¿Vale? Gai zerrendako bosgarren puntora pasatzen gara, eta bosgarren puntuak dino, Euskal Herria Bilduren mozioa. Atxikimendua Haurreskolako Partzuergoko Enpresa Komitearen aldarrikapenari. Quinto punto del orden del día, moción de Euskal Herria Bildu, adhesión a la reivindicación del Comité de Empresa del Consorcio Haurreskolas. Bueno, zuek esan, ez dakite Mikel edo mozioaren nahiarak engo duzu. Vale. Mozio aurkezten dugu uste dugulako ezinbesteko edala udalaren babesa haurreskoletan bizi dugun egoera honetan, ze udalak badi Partzuergoan parte, orduen badeko kompetentzia eta bete behar batzuk, inbertsio batzuk deko zeine, eta herriko eta haur familiek kalitatezko hezkuntza bat izateko duten eskubidea urratzen ari da honetan, beharrezkoa ikusten dugu udalbatzak bere atxikimendua ematea aldarrikapen honei. Orduen, irakurrikotaz 4 puntuek eta
pare bat puntotan ipiniko zuet, pare bat adibidez egoera bizi izen dugu. Orduen, beraz Abadiñoko udalbatzak adosten du bere atxikimendua ematea Haurreskolako Patzuergoko enpresa komitearen ondorengo aldarrikapenei, doakotasuna, hezkuntza zerbitzu publiko badenez, ezinbestekoa da martxan jartzea berdintasun printzipioa bermatuko duen neurri hau. Hezkuntza zerbitzua unibertsala eta familia guztientzako eskuragarri izatea nahi dugu. Eta horregaitik 2018an Euskal Autonomia Erkidegoko Legebiltzarrak onartu zuen moduan, eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eman ditzala doakotasun hori bermatzeko behar diren urratsak. Adibidez puntu honetan, badekogu familia bat, behar dauena umia aurreskolara ekarri, baina ointxe bertan dauzen egoeran ezin dabe ordaindu patzuerguek eskatzotziena, orduen bajan emon behar izen dotzi, baina euren etxeko egoera hobetzeko, lanera joeteko, bidabe umie aurreskolan egoti, orduen horregaitik uste dugu oso garrantzitsu edala olako zerbitzu publiko bat doakoa izetie. Gero integrazioa, gaur egun 0-2 urte bitartean egiten den eskaintza publikoa aurreskolak patzuergoaren bidez egiten da, bada momentua aurrezkuntzako bigarren zikloarekin batera umeen beharrak erdigunean kokatuko dituen eskaintza publiko integral bat emateko. Horregaitik ezinbestekoa ikusten dugu aurreskolak patzuergoa hezkuntza sailean integratzea, 0-6 etapa publiko indartsu bat aurrera ataratzeko. Gero, errespetatu eta betera itezela une honetan indarrean dauden akordioak eta lan hitzarmena, ze ez da biz errespetatzen, oin momentuan ez da betetzen lan hitzarmena, eta gero langileon egonkortasuna. Kalitatezko zerbitzua bermatzeko ezinbestekoa da bukatzea gaur egun lanean ari garen langileon interinidade tasarekin eta hezitzaileen desplazamenduekin. Eta horregaitik administrazio osorako eskatzen dugun moduan, eskatzen dugu aurreskoletan ere martxan jar daitezela kontsolidazio prozesuak. Adibidez puntu honetan, esan aldugu gure aurreskolako hezitzaile bat, plazi zelaietan eukinda, ibilidala Euskal Herriko beste aurreskola batzutan ordezkapenak egiten, inkluso PCR baten emaitzan esperuen egondala, mobidu eizen da, orduen. Egin dugu kriston kontingentzi planak protokoluek eta behartu dozkue horrek ez betetzera. Eta uste dugu bizi dugun egoeran garrantzitsu edala, egonkortasun hori mantentzie, bai burbujak mantentzeko, kontingentzi plana aurrera eramateko eta hori. Ez dugu ikusten, beti ikusi dugu ez dela egoera bat finkuek ordezkapenak egiten ibiltzeko, baina aurten COVID-agaz bizi dugun egoeragaz, uste dugu ez dela momentu gainera. Eta hori da pizkat eskatzen duguna. Vale, eskerrik asko Naira. Luis, itzuli mesedez. Bueno, presentan esta moción porque dice consideran indispensable el apoyo a las reivindicaciones que se plantean por parte del Ayuntamiento, ya que este forma parte del consorcio. Y dado que se están vulnerando el derecho a una educación en condiciones debidas y que para solventar esa situación de precariedad y irregularidad es necesario el apoyo del Ayuntamiento que recaban a través de esa moción. Los puntos que reivindican son los que ha leído y básicamente son los siguientes. En primer lugar, reivindica la gratuidad. Dice que al ser la educación un servicio público es necesario poner en marcha esta medida que garantiza el principio de igualdad. Quieren que la educación sea un servicio universal y accesible a todas las familias y por ello, tal como se aprobó en el Parlamento Vasco en 2018, solicitan al Gobierno vasco que dé los pasos necesarios para garantizar la gratuidad del servicio. Ha ilustrado este punto, esta reivindicación, con el caso de una familia que quiere o necesita llevar a su hijo o hija a la haurreskola, pero que no está en condiciones de abonar la que pide el consorcio. Entonces reivindican otra vez la gratuidad del servicio. El segundo punto que reivindica, que se solicita a través de la moción, se refiere a la integración. Y el punto dice que actualmente la oferta pública para niños y niñas de entre 0 y 12 años se realiza a través del consorcio de haurrescolas. Es el momento de acompañar el segundo ciclo de educación infantil con una oferta pública integral que sitúe en el centro las necesidades de los niños y niñas.
y por ello consideramos imprescindible la integración del Consorcio de Haurreskolak en el Departamento de Educación. El tercer punto que reivindica la moción dice que solicitamos que se respeten y cumplan los acuerdos y el convenio laboral actualmente en vigor, que ella ha acotado diciendo que en estos momentos no se está cumpliendo. El cuarto punto que se reivindica en esta moción se refiere a la estabilidad del personal. Para garantizar un servicio de calidad es imprescindible acabar con la tasa de interinidad de los trabajadores y trabajadoras actualmente en activo, así como con los desplazamientos de los educadores y educadoras. Por ello, tal y como solicitamos para toda la Administración, solicitamos que también en las haurreskolak se pongan en marcha los correspondientes procesos de consolidación. Ese sería el contenido de las reivindicaciones de la moción que presentan. Vale. Eskerrik asko, Luis. Javi. Sí. En relación a la Pues moción. nada, nosotros entendemos que la educación es un derecho básico y imprescindible y que se tiene que garantizar desde el momento en el que nacemos. Por lo tanto, entendemos que el Gobierno vasco debe garantizar una educación de calidad, preservando y garantizando en todo momento la conciliación familiar. La educación no se puede medir en términos económicos si somos o no rentables y no podemos tener una educación de primera y una educación de segunda categoría. Las sociedades más avanzadas, las más justas y con un grado de desarrollo mayor son aquellas que apuestan por un sistema de educación de un nivel alto. Por lo tanto, nosotros entendemos que las haurreskolak son totalmente imprescindibles en nuestro sistema educativo y desde Abadiño Independiente A, Grupo Independiente de Abadiño, votaremos a favor de esta moción. Vale. Eskerrik asko. Por nuestra parte, desde el Grupo EAJ-PNV de Abadiño, creemos que estas reivindicaciones hay que negociarlas en el marco entre sindicatos y consorcio. Ese tiene que ser el marco de negociación y ese es al final en el que entre ambos agentes, ¿no? Tanto institución como consorcio, en este caso en el que los ayuntamientos también somos parte, como los representantes de los trabajadores, pues tienen que negociar y llegar a un acuerdo. Nosotros sí que estamos a favor de la negociación y esperamos que pronto pues, se llegue a un acuerdo satisfactorio. Pero nosotros no vemos reivindicar algo de unos trabajadores del consorcio con el consorcio, esa adhesión del ayuntamiento no vemos necesario. El hecho es porque nosotros entendemos que esa negociación se tiene que dar entre los representantes de los trabajadores y el consorcio. Eso sí, lo he dicho. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la negociación y esperemos que pronto se llegue a un acuerdo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. ¿Vale? Sí, yo por hacer una aclaración, realmente sí que hay un emplazamiento al ayuntamiento en el sentido de que en el Jarraipen Batzorde, que está la coordinación de la haurreskolak, una empleada de la haurreskolak, representación de madres y padres y también un representante municipal. Entonces, se ha hecho un emplazamiento a que ese Batzorde dé su apoyo a estas reivindicaciones. Entonces, en ese Batzorde, al estar una persona representando al ayuntamiento, evidentemente, pues sí que estamos emplazados a dar un posicionamiento. Es por ello que traemos aquí al Pleno y, bueno, parece que va a salir adelante la petición. Entonces, bueno, pues queremos que en ese sentido, en representación del ayuntamiento, en ese Jarraipen Batzorde, pues tendríamos que dar también pues nuestro achiquimendu a esa petición, ¿no? Entonces yo creemos que lo que salga de este ayuntamiento, el mandato es, pues eso, ejecutarlo. Y entonces, en este caso, pues firmar nosotros también como ayuntamiento esa petición, adherirnos a esa petición. Sí, sí. Así es. Esa reunión se realizó el lunes pasado, en el que estuve yo presente y fue el compromiso que adquirí en esa reunión, que esa adhesión que nos solicitaban desde la haurreskolak de Zeleyeta, en este caso, lo iba a trasladar al ayuntamiento. Al día siguiente así lo hice, entregué una copia de esa adhesión a ti, Mikel Urrutia, y otra al Grupo Independiente, a Javi.
Y bueno, y luego entre semana pues hemos recibido la moción de Bildu sobre la adhesión y las reivindicaciones de las haurreskolak. Entonces hoy martes, pues bueno, debatimos esta moción, la votamos y lo que salga en esta votación, pues lo hacemos como Ayuntamiento de Abadiño. ¿Vale? Bozkatzera pasako gara orduan, pasamos a la votación. El quinto punto del orden del día, moción de Bildu, adhesión a las reivindicaciones del Comité de Empresa del Consorcio de Haurreskolak. Bai, beratzi bota baiezkoak eta 3 abstentzio marketan dau. Bueno, bat amatek ez dago bozkatu. Bueno, aurrera onartuta geratzen da mozioa. Queda aprobada la moción. Pasamos al sexto punto del orden del día. Es otra moción de Euskal Herria Bildu. 6. puntuak dio Astolako kiroldegiaren kudeaketa lizitaziora ateratzea. Sexto punto del orden del día, moción de Euskal Herria Bildu para sacar a licitación la gestión del polideportivo de Astola. Mikel, gure duzunien. Bildutik mozio hau aurkezten dugu, azken finean, martxan 31an bukatzen dalako Entesport enpresa gazteko kontratua, eta hortaz, badalako unea, erabaki berriak hartzeko, ezta? Etorkizunari begira, eta hemen dekoz bi aukera. Batetik, orain arteko ereduarekin jarraitzea, zeinetan ez garen kapazak emateko zerbitzu bat, edo kalitatezko zerbitzu bat herritarrei, eta gainera, ari gara pagatzen, betiko kanona, eta agian posible da gainera, enpresari eman behar izatea kalte ordain batzuk. Orduan, ja izango da, oraindik ere normalean baino diru gehiago pagatu beharko dugula, ematen ez dugun zerbitzu bategatik, ezta? Sekulako paradoxa. Orduan, guzti hori ekiditeko eta etorkizuna aukera berri bat bezala hartuz, aurkezten dugun mozio hau. Eta mozio honek dekoz 3 atal. Lehenengo atalean egiten da errepaso azkar bat orain arteko gertakariei. 2. atal baten egiten da gaur egongo egoera aztertu, eta 3. atalean eskaria egiten da. Eta orduan egingo dana da, 3 atalak azaldu, ez? Orduan, hemen errepaso egiten dugun enean, kokatuko gara guretzako oso garrantzitsua den ekintza batekin, ez? Eta da, 2019ko maiatzaren 23ko plenoan, udalbatzak onartzen du Entesporrekin kontratua etetea. Zergatik? Enpresak hor, momentu horretan, esan zuen, ez da bideragarria bereientzat gestioarekin jarraitzea, eta orduan eskatu zien udalari, kontratua bertan bera ustea. Udalbatza horretan onartu zen eskaera hori, eta bertako mandatu izan zen Entesport enpresarekin kontratua amaitzea. Baina, pasatu dira ia 2 urte, eta oraindik ere horrelakorik ez da bete, ezta? 2008ko otsailean, dano dakien moduen, aizete batek estalkia apurtu zaben, eta gerora teknaliak berretsi zaben, ezta? 2 arazo batik apurtu zala, batetik, seguramente, obra jaso zenean, materialen akabatua esela egokia, korrosioari aurre egiteko, eta bigarrenik, esela egin beharrezko mantenurik. Egoera honetan, 2008ko, lehen urteko, martxoan, Entesportekin 5 urteko kontratua bukatzen zen, eta, sasoi ona, 2019ko pleno horretako mandatu hori, ejekutatzeko, ezta? Gainera, genekien piztinak itxita egongo zirela, estalkirik gabe zegoelako eta denbora luzerako izango zala, baina ere, alkateak lehenengo dekretuz, eta gero, udal gobernuaren oneritziarekin maiatzean, onartu zuen prorrogatzea. Egoera berdina, guztiz ilogikoa, behakigu ez dela gongo piztinarik alare, kanon berdina ordainduko dugu. Eta hemen importanta da,
adieraztea idazkariak egindako txostenean zer adierazten zen. Eta txosten horren bukaeran esaten da, irakurriko du literalki, conclusión. El contrato de gestión de servicios está en vigor y lo antes posible debiera materializarse el mutuo acuerdo, resolver el contrato y dar así cumplimiento al acuerdo plenario del 23 de mayo del 2019. Bueno, hortik pasatu dira 8 hilabetea, eta ez da horrelako erik egin. Eta gainera, esaten den moduan, para más INRI, 2008ko abenduan, Ente Esportek urte guztian, piztina, urte guztian, piztina itxita egon ondoren, 4 langile erean izan ondoren, 3 langileri kontratua luzatu ez ondoren, gainera eskatzen dio udalari konpentsazio bat, bonoetan eta sarreretan, diru iturri gitxiago izan dituelako, ezta? Eta, dirudi oraindik ere udalak 50.000 eta 1.000 euro arteko kalte ordainak oraindu ahalko dizkiola, ez? Bueno, orduan, llegamos a febrero de este año y aquí vamos a hacer un resumen de la situación, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy en día? Lo primero, muy importante, hay un mandato del Pleno del 2019, hace 2 años casi. El secretario también dice que hay que ejecutar ese dictamen y seguimos sin acabar con ese contrato. Hemos pagado este año ya 300.000 euros y puede que paguemos más en concepto de compensación a la empresa. Totalmente paradójico. Llevamos 3 años sin realizar una auditoría económica de la explotación de las piscinas, a pesar de que el contrato diga que es obligatorio hacerlo. Luego también, tenemos durante años, ¿no? Pues diferentes quejas de usuarios y usuarias sobre el servicio. Y además, ya esto también, a pesar de que la empresa sea la responsable de tener la maquinaria, una maquinaria de calidad y con un correcto mantenimiento, pues el Ayuntamiento de Abadiño, mediante una empresa de renting, ha colocado maquinaria nueva en las instalaciones. Esos gastos los paga el Ayuntamiento cuando debería de afrontarlos la empresa Antesport. Y esa es la situación. Entonces, pues, visto que hay un mandato en el que se dice que hay que acabar con el contrato, visto que estamos pagando un dinero descomunal por un servicio que no se está dando y que además esa empresa nos está pidiendo una compensación, o sea, nos quiere sacar los últimos cuartos que tenemos también, se está aprovechando totalmente de nosotros y ante eso vemos, ¿no?, que el alcalde así nos lo hizo saber, que la voluntad era, seguir con la empresa Antesport. Eso sí, negociar unos nuevos cánones, pues porque se sabía ya que no iban a poder dar el servicio íntegro, pero eso sí, solo se iba a negociar con ellos y entonces, evidentemente, eso nos hace estar en una posición de total debilidad, porque la empresa sabe que o aceptamos sus precios o si no, cerramos. Es decir, nos tiene un poco atrapados, ¿no? Entonces, nosotros queremos salir de toda esta lógica, queremos acabar con este disparate, queremos que se cumpla el mandato del Pleno del 2019 y entonces, pues, realizamos 2 peticiones. Orduan, egoera honekin bukatuta gauzak hobeto bidaltzeko helburuarekin, Abadiñoko udalbatzak honako puntuak onartzen ditu. 2019ko maiatzaren 23ko plenoan onartutakoa jarraituz, eta idazkariak 2008ko maiatzaren 22an adierazitakoa kontuan hartuz, Abadiñoko udaletxeak Entesport enpresarekin sinatuta duen kontratua ez berritzea eta egin beharreko likidazioa egitea. Eta 2, kiroldegiak kudeatzeko esleipen bat egitea ondorengo baldintzak kontuan hartuz. Kudeaketa epea estalki berria prest egon arte izatea, eta 2, udako hilabetetan igerilekoa estalkirik gabe zabalik izatea. Orduan, orain dugu aukera, kalitatezko zerbitzu bat emateko, baina eraginkor baten, eta bide hori hartzen dugu, ez dela orain arteko bide horrekin jarraituko dugu, udaletxeko dirua xahutuz. Orduan, hemen daukazu aukera. Vale, eskerrik asko, Mikel.
Javi, en relación a la moción. Pues bueno, nosotros nos encontramos en negociaciones, en plenas negociaciones con la empresa Entesport, que es la empresa que actualmente gestiona el Polideportivo de Astola, y entendemos que no debemos de adelantarnos, porque estamos en plenas negociaciones. Ante todo, lo que nosotros priorizamos y queremos es asegurar que los usuarios y usuarias del Polideportivo puedan continuar con sus actividades y utilizar las instalaciones del mismo. Y más aún, teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo con la pandemia. En cuanto a los adelantos y demás, será la auditoría económica la que nos indique, nos dé los resultados de las aportaciones y demás. Por lo tanto, nosotros desde Abadiño Independiente votaremos en contra de esta moción. Casco, Javi. Bueno, desde el grupo EAJ-PNV, nosotros sí que pensamos que la mejor opción para garantizar el servicio en las instalaciones de Astola a partir de abril, pues es ir a negociar la prórroga en unas condiciones, habría que modificar las condiciones, y estamos de acuerdo en el punto 2 cuando dice la moción de Bildu que, bueno, que esa negociación entraría el uso de la piscina en verano durante 3 meses, de forma piscina descubierta, y luego pues en el gimnasio, ¿no? Mientras se ponga y se avance en el proyecto de la cubierta, pues bueno, que esté en marcha el gimnasio y también pues durante 3 meses de verano que esté en marcha y en funcionamiento la piscina. El año pasado, en 25 días de agosto, por ejemplo, pues tuvo muy buena aceptación y hubo 2.720 accesos a la piscina. Por lo que, bueno, el año pasado pues sí que hubo muy buena aceptación y pensamos que este año también, si llegamos a un acuerdo, pues bueno, la gente puede ir y disfrutar, ¿no? de esas instalaciones. Y el riesgo que vemos al punto 2 de la moción de Bildu es que a partir de abril pues tengamos que cerrar las instalaciones. Tengamos que cerrar instalaciones porque aquí lo que dice en el punto 2 es negociar lo que estamos negociando ahora desde el equipo de gobierno en las mismas condiciones, sacar una licitación, ¿no? Porque estáis de acuerdo vosotros en que esté 3 meses las piscinas descubiertas y que se mantenga el gimnasio. Bien, eso igual que nosotros, pero eso nosotros pensamos que la mejor opción para que esté abierto a partir de abril es negociando. Y vosotros, pues bueno, decís, pensáis que lo mejor es sacar a la licitación en esas condiciones. Claro, para sacar a la licitación en esas condiciones hay que poner un precio. No sé si habéis pensado qué precio poner. Pero bueno, nosotros sí que vemos que ese sistema, el riesgo es de que nadie no se presente y quede desierto. Por lo tanto, con este segundo punto de la moción de Bildu, nuestro riesgo grande es de que tengamos que cerrar las instalaciones. Y luego, en relación al primer punto, pues bueno, muchísimas veces desde el equipo de gobierno y con vosotros también, Miquel, con Bildu, estamos de acuerdo en que vamos a cambiar el modelo de gestión, de que vamos a pasar de un modelo de gestión integral a un modelo de contrato de servicios. Y es entonces cuando haya que liquidar el contrato anterior. Y eso lleva su curso y eso, pues cuando se presente toda la documentación por parte de la empresa y luego cuando se analice y se estudie toda esa documentación, que no sabemos cuándo va a pasar, pues se llegará a una conclusión y se llegará a la liquidación. Pero eso lleva su trámite y eso, pues bueno, yo creo que los 3 grupos con representación en el ayuntamiento estamos de acuerdo en que vamos a cambiar el modelo de gestión. Pues bueno, yo creo que el proceso ahora mismo tiene que ser, tenemos que garantizar el servicio de las instalaciones a partir de abril. La mejor opción desde nuestro punto de vista es llegar a un acuerdo modificando el contrato actual, modificando pues bueno, con menos servicios, ¿no? Bien. Y luego, mientras tanto, ya está en marcha el tema de la redacción del proyecto, de la cubierta,
ir avanzando en esa cubierta y paralelamente ir también avanzando en el nuevo contrato de modelo de gestión. Ese es el esquema que desde un principio yo creo que Pleno sí, Pleno también estamos transmitiendo desde el equipo de gobierno. Por lo tanto, tenemos distintos puntos de vista entre equipo de gobierno y Bildu en este caso, y nuestro voto como EAJP9 va a ser que no a esta moción. Sí, bueno, yo aquí quiero que se me aclaren varias preguntas porque pues creemos que es importante que todo el mundo sepa, ¿no?, el por qué. Y es que la primera pregunta es ¿por qué no se ejecuta el mandato del Pleno del 2019 en el que se dice que debemos rescindir el contrato con Entesport? La primera pregunta es esa. No sé qué repercusiones legales puede tener, eso lo tenemos que analizar también, pero hay un mandato de un Pleno en el que no se está cumpliendo. La primera pregunta es ¿cuál es el motivo por el que no se cumpla el mandato de un Pleno? Segunda pregunta, ¿por qué no se ha sacado a licitación antes? Hemos tenido un año entero para sacar a licitación y llegamos a febrero y ahora la excusa es que no tenemos tiempo para sacar una licitación. No, eso no vale como excusa en este caso. Y la tercera pregunta es a ver si realmente, porque yo creo que nadie de esta corporación se lo cree sinceramente, si pensáis que realmente la gestión de las piscinas de este año ha sido algo eficiente, es decir, vamos a pagar más de lo que hemos pagado cuando ha estado una piscina funcionando, vamos a pagar más todavía por algo que no estamos ofreciendo. Eso nadie puede entender eso. Y queremos seguir con la misma empresa. Entonces, es que desde fuera no tiene ningún sentido esto y desde dentro tampoco. Entonces, si me podéis aclarar, ya es un tema legal que hasta el propio secretario ha dicho que hay que ejecutar ese mandato, lo dijo en mayo, no se ha ejecutado. Es que es el por qué no se ha hecho una licitación antes y a ver si se piensa que ha sido eficiente la gestión. Yo creo que en relación al mandato y entrando en harina, no dice cuándo se tiene que ejecutar ese mandato. Ya te he dicho más de una vez y lo acabo de decir. Cuando saquemos el nuevo contrato de servicios, que estamos de acuerdo en que vamos a sacar, y cuando presente la empresa toda la documentación necesaria para su liquidación, pues se llegará a ese mandato que apareció en el Pleno. Es posible que esto se prolongue en años, pero esto es así. Las liquidaciones y las restricciones de los contratos, pues eso suelen tardar. Y eso está claro que lo tenemos que hacer. En relación a la licitación, no sé a qué licitación te refieres que hemos tenido un año para sacar y no lo hemos sacado. Sí, lo que estamos haciendo ahora es, porque pensamos que es lo mejor para garantizar el servicio a toda la ciudadanía de Abadiño, modificar el contrato actual con los 3 meses de piscina durante el verano y mantenimiento del gimnasio. O sea, por ese motivo no es necesario sacar la licitación. Es más, si sacamos la licitación y decimos que sí a vuestra moción, lo más probable es que en enero se cierren las instalaciones de Astola. En abril, sí. Y luego la tercera, bien, ya está. Ni está claro la abuela, Miquel, yo creo que está claro. Tenemos distintos puntos de vista. Nosotros desde el equipo de gobierno tenemos ya el plan hecho. Tenemos el plan en relación a las instalaciones de Astola y ya lo hemos dicho más de una vez. Y lo vuelvo a repetir. Está en marcha la redacción del proyecto de la cubierta. Eso no puede parar, eso tenemos que agilizar, pero así todo va a costar mucho, pero es, es algo prioritario el tema de la cubierta de las piscinas. ¿Para qué es necesario y prioritario? Para sacar un nuevo contrato de modelo de gestión, algo en el que los 3 grupos políticos estamos de acuerdo. Pues yo creo que en lo que estamos de acuerdo tenemos que poner énfasis y ahí es donde tenemos que poner toda la energía, los 3 grupos, pues para dar el mejor servicio y con las mejores garantías. Yo creo que está claro. Nosotros vamos a votar que no a esta moción. Me imagino que en el siguiente pleno
también volveremos a hablar de las piscinas, pues volveremos a hablar y debatir de las piscinas, no hay ningún problema para debatir. Mira, Miquel, aquí lo que está claro es que lo tienes que tener claro que si solo negociamos con esa empresa y esa empresa sabe que si no aceptamos sus precios vamos a cerrar, evidentemente estamos en una situación de debilidad a la hora de negociar. Eso está totalmente claro. Y eso lo tienes que asumir. Y si no lo asumes, lo que nos va a pasar es, ya veremos en marzo, cuánto vamos a pagar por ese servicio. Estamos en una posición totalmente de debilidad. Y luego otra apreciación. Para liquidar algo, primero hay que rescindir el contrato y luego se hace la liquidación. El año pasado, en el pleno de abril, creo, de mayo, dijiste que primero había que liquidar y luego acabar el contrato. Y es que eso no es así. Es lo contrario. Hay que acabar el contrato y después se hacen los números y se liquida. ¿Vale? No sé, está claro. Si queréis seguir en lo mismo, sabemos todos los resultados que han dado. Los resultados hablan por sí solos. No es cuestión de opiniones, que es totalmente objetivo. Y seguimos tropezando en la misma piedra. Bueno, está claro. Los argumentos están claros, los resultados están claros. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la obligación de intentar aquí traer propuestas para salir de eso, intentar tomar como una oportunidad el hecho de que acabe el contrato el 31 de marzo. Y bueno, pues no convencen estas argumentaciones, no convencen los datos. Esto es todo. Vale, eskerrik asko, Miquel. Bueno, a nosotros no nos convencen las propuestas y estas mociones y por eso votamos que no. Y yo creo que está claro lo que piensa cada uno, lo que piensa cada grupo. Por lo tanto, bueno, vamos a pasar a votación de esta moción y yo creo que seguiremos hablando sobre el tema de las piscinas. Vale, venga, bozkatzera pasako gara orduen. Hemen daukagu emaitza, 8 boto ezezkoak eta 5 baiezkoak. Beraz, ez da onartzen bilduren mozioa. 8 votos a favor, 8 votos en contra, 5 a favor de la moción, por lo tanto, no queda aprobada esta moción. Aurrera jarraitzen dugu, 7. puntora pasatzen gara, igerilekuen erabiltzaileendako diru laguntzen oinarriak. 7. punto del orden del día, bases, subvenciones, usuarios, usuarias, piscinas. Vale, bien. Aquí justo en la reunión en el pleno de enero salió también este tema y bueno, nosotros desde el equipo de gobierno nos comprometimos a cuanto antes traerlo al pleno y bueno, pues lo traemos ahora. Bueno, aquí al final, pues bueno, hemos pasado por comisión una propuesta para abonar el 25% de las entradas a las piscinas municipales, a otras piscinas municipales que no sean de Abadiño, para todas las personas empadronadas en Abadiño. Voy a comentar un poquito lo que dicen las bases. Podrán ser beneficiarias las personas físicas que asistan a instalaciones deportivas, piscinas municipales fuera de Abadiño durante el año 2021 y que estén empadronados en el municipio de Abadiño. Lo que se subvencionará será el 25% del coste de las entradas de día de los abonos mensuales o trimestrales correspondientes al año 2021 para la práctica de deporte en piscinas municipales fuera de Abadiño. Mediante la presente normativa que traemos a propuesta para la aprobación, se pretende fomentar el deporte en piscinas en sus diferentes modalidades, así como los valores que ello representa, contribuyendo al sostenimiento de los gastos derivados del abono de los cursos que para ellos se realicen. Y para esto, pues ya en los presupuestos ya lo figura así, tenemos una partida de 10.000 euros. Tenemos aprobada unas bases reguladoras de ordenanza también para los 3 últimos meses del año 2020, de octubre, noviembre y diciembre, y ahora con esta nueva normativa
Con esta nueva propuesta lo que hacemos es prolongar y hacerlo extensible para todo el año 2021. Que sea subvencionable mientras estén las piscinas municipales de Astola cerradas, para que todas las personas empadronadas de Abadiño pues puedan hacer uso de otras piscinas municipales del entorno fuera de Abadiño y bueno, sería subvencionable hasta un 25% de esas entradas a esas otras piscinas municipales. Por lo que bueno, traemos a la propuesta aquí a este pleno para su aprobación. Sí, bueno, por parte de Bildu lo que tenemos claro es que estas subvenciones pues igual no tendrían que existir, ¿no? Lo que tendríamos que tener es una piscina con una cubierta en condiciones. Ha pasado ya un año, se dice que es prioritario, es decir, muchos titulares que quedan bien, pero los hechos nos dejan en nuestro lugar, es decir, es prioritario y resulta que ha pasado un año y todavía no se ha licitado ni la redacción del proyecto. O sea, es decir, vamos como estamos, ¿no? Pero bueno, luego ya yendo a las subvenciones, gu bai ikusten dugula, garrantzitsua dela onartzea urte hasieran. Zergatik? Ba, bueno, urtarrilean bertan esan genuen plenoan, jendea baldin badakia aurretik diru laguntza bat egongo dela, askoz be posibleagoa izango dela, bai, egindako ordainketa guztien erresiboak eta tiketak eta gordetzea. Gero, diru laguntza horrek eskatu ahal izateko. Hortaz, uste dut, ados egongo zaretela gurekin, esaten gendunean, abenduan 2008ko diru laguntzak aprobatu genduzela, nahiko berandu egin zala, ezta? Azken finean esaten gendulako, nork aukingo dauz gordeta iraileko urriko azarako eta abenduko tiketak, jente asko ez. Oraingoan, hori hobetu da, urte hasieran datoz diru laguntza honek, eta hortaz, alde bozkatuko dugu. Eta bebai uste dugu importanta dela, Abadiñoko udaletxe moduan, hau komunikatzea herritarrei, azken finean, formalismo aldetik, naiz eta 2021ko abenduan zabalduko den epea entregatzeko eta tiketak, importanta da, oraindik jakitea jendeak tiketak eta gorde behar dituela. Eta hirugarrenik, bai apurat aztertuta edukia berez, bai botatzen dugula faltan, urte guztiko bonoa atara daben horiei diru laguntza ematea, ezta? Hor azkenean ordainduko dena da eguneko sarrerak eta bono trimestralak. Baina urteko bono atara dabinak beste leku baten ez dira sartzen diru laguntza honen barruan. Orduan, hori apuratan kamotzeratzen da, ziur aski jende bateia atarako zaben bonoa beste herri baten, pentsatuta baina ez dira lagungo piztinak urte guztian, eta asko zer merkeagoa delako urteko bono ataratzea, bono trimestralak ateratzea baino, eta baliteke igual, 2000 hobetan, hainbat herritarrek atara izana urte guztiko bono orduan. Ez dakigu ze bitarteko juridiko ekingo dugun horre bai kontemplatzeko diru laguntzetan, igual azlertu beharko dugun urrengo pleno baten handitzea base hauek, baina momentuz baiezko bozka emango dutxegu base hauek. Luis, Txuli, mesedez. Bueno, comienzo diciendo que considero muy importante que se apruebe o se proponga o someta a aprobación estas bases reguladoras a principios de año, porque de esta forma la gente será consciente de que existen unas ayudas a las que pueden recurrir y será más probable que traten de guardar los recibos que les faciliten el acceso a esas ayudas. Dice que esto corrobora un poco la opinión que ellos expresaron en diciembre, en el pleno de diciembre, cuando dijeron que la aprobación de las ayudas que se produjo en aquellas fechas era tardía porque suponía que mucha gente probablemente no tendría los recibos o los tickets que acreditaran los gastos que habían realizado. Ahora, sin embargo, estas ayudas se aprueban o se someten a aprobación en enero y es un cambio que ellos valoran muy positivamente. Dice que es importante que se comunique la existencia de estas ayudas al público, a la población, de forma que la gente pueda otra vez ser consciente de que conviene que vaya guardando los tickets que permitan acceder a las ayudas. Dice que echan
en falta en estas ayudas a la gente que ha eventualmente adquirido bonos anuales. Estos bonos anuales no están incluidos en las ayudas que se conceden. Supone que puede haber habido gente, más de una persona que ha adquirido estos bonos pensando que no podría acceder a las piscinas municipales de Abadiño durante todo el año. Y siendo esa la situación, propongo que se considere esta circunstancia y que se analice la posibilidad de ampliar las ayudas para incluir estos bonos anuales. Y finaliza pues diciendo que va a anunciar que van a votar a favor de la propuesta. Vale, eskerrik asko, Luis. Javi. Sí, perfecto. Mira, nosotros consideramos que las ayudas, las bases de estas ayudas es algo muy positivo. El objetivo al final es compensar económicamente en la medida de nuestras posibilidades a los usuarios y usuarias de Abadiño que vayan a otras, vayan bien por ocio, por deporte, por salud, por recomendación del médico, etcétera, a otros municipios con otras piscinas y en la medida posible se les pueda compensar y también se les pueda compensar tanto económicamente como el hecho de la molestia de tenerse que desplazar. Lo consideramos muy positivo y, por supuesto, pues votaremos a favor. Y en cuanto a una cosa que ha comentado Miquel Urrutia respecto a que si es prioritario o no el tema de la cubierta, es totalmente prioritario. Tuvimos un informe de la empresa de ingeniería en donde se nos indicaba la situación en la que se encontraba la cubierta. En cuanto tuvimos el informe definitivo, no una divulgación ni nada de historia, sino cuando teníamos ya el informe ya unas bases sólidas, nos pusimos para crear las bases y la oficina técnica se puso en marcha para crear las bases y sacar a licitación la redacción del proyecto de la piscina, de la cubierta de la piscina. ¿Por qué? Para poder instalar esa cubierta necesitamos primero una redacción del proyecto. Vale, se sacó a licitación la redacción del proyecto. Quedó desierto, se presentó solo una única empresa, al final no cumplía los requisitos legales y quedó desierta. Ahora se ha tenido que volver a sacar la licitación. El lunes ayer terminó el plazo de esta segunda licitación para la redacción del proyecto de la cubierta de la piscina, en la cual, según la oficina técnica, se han presentado unas 5 o 6 empresas. Entonces, en los próximos días tendremos la mesa de contratación y si cumplen los requisitos, pues alguna de las empresas será la empresa licitadora la que lleve a cabo la redacción del proyecto. Y eso es lo que tengo que... Y luego, una vez que tengamos ya adjudicada la empresa licitadora la redacción del proyecto de la cubierta de las piscinas, se sacará a licitación lo que es la ejecución de la obra de la cubierta. Eso en lo público, en este caso, como nosotros tenemos un organismo público, es así, funcionan así las cosas. No podemos ir directamente a una empresa y decirle, no, tú nos haces el proyecto y tú nos haces la obra. Con lo cual, a veces las cosas no salen como tienen que salir, pues porque al final no cumplen los requisitos, pero nosotros tenemos que en todo momento garantizarnos y asegurarnos y que todo vaya bien y que todo esté en orden y que se cumpla la legalidad. Eso es lo que Eskerrik asko, Javi. Parkatu, Mikel. Ya está, berak egin jau bere aklarazioa eta orain bozkatzera pasako gara, ze gauz 7. puntuan igerilekuen erabiltzaileendako diru-laguntzen oinarriak. Pasamos a la votación del 7º punto, bases, subvenciones, usuarios, usuarias de las piscinas. Mikel, uste dut minimo bat esan dut, erreplika bat eta egotea nahiko fundamentala dela, bestela bakoitza bere monologoa botatzen du eta... Zu botatu zuzurea eta orain Javi gure izen dau aklarazio hori egin dau eta listo, eta jazta pasatzen gara bozkatzera. Baina, eski hau puntua da, elkarri. Bases, subvenciones. Sí. Eta ez da tezuak, klaro. Azkenean, urte guztiko ekin horrekin zer ingo du. Aurrera pasatzen, amendeko emaitza, igerilekuen erabiltzen dako diru laguntzarena, 13 boto baiezkoak, 13 votos a favor, queda aprobado las bases de subvenciones por usuarios y usuarias de las piscinas.
Venga, aurrera jarraitzen dugu. 8. puntora pasatzen gara. Alkatetza dekretuak. 8. punto del orden del día, decretos de alcaldía. Hemen dauz dekretuak. Zer komentatzeko batek. ¿Alguien que algo para comentar el tema de los decretos? Bueno, azkenengo puntura pasatzen gara, gai zerrendeko 9. puntora, galderak eta eskariak. 9. punto del orden del día y el último punto, ruegos y preguntas. Vale. Esan, Mikel. Bueno, pues la primera pregunta voy a aprovechar para preguntar, porque no me ha quedado claro. Hemos comentado que a ver qué pasa con pues, los usuarios y las usuarias que han sacado el bono anual en otras piscinas públicas, que no tendrán cabida, digamos, en estas ayudas, y a ver qué vamos a hacer con esas personas. A ver si en el pleno que viene podemos ampliar las bases o cambiar las bases para darle cabida a toda esa gente. Bueno, eso es un tema que se tratará en la comisión, es un tema de comisión, claramente. Entonces, bueno, pues lo tratáis en comisión. Ahora mismo acabamos de hacer la votación y ha salido la aprobación por unanimidad. Bueno, entonces, si hay que cambiar algo, se cambia y Está bien, pero se trata en comisión. Está bien, pero hay gente que ha quedado fuera y se puede mejorar, por eso digo. Eso es, sí, pues se trata en comisión y se siguen los pasos que haya que seguir. Todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Vale. Bueno, pues siguiendo con las mejoras, sí que me gustaría comentar, bueno, apur bat aspaldiz entzun izan dugu, txanporta kulturetxaren, bueno, eraikinean, bi gauza, ez? Batetik garbiketaren asuntoan, ez dakit, nahiko jagon egin direla, hori adierazi dozti gaur, eta bestetik, arazoak aukiten dabizela denbora luze batean, berogailuaren sistemarekin, ez da? Orduan, bueno, eskatzen dugu, ez dakit, jarraipen bat motea egoera horreri, bi aspektu horretan, kalefazioa eta garbiketari dagokienaz. Vale, bai, apuntatuko dugu, Vale. Besterik? Otra cosa sería el tema bueno, no es un tema nuevo, el tema del mantenimiento de las escuelas de Matiena, sobre todo, primaria y secundaria, bueno, y ahora escucha también. Y bueno, decidisteis, cuando se jubiló la persona que trabajaba, decidisteis no incorporar a ni una persona nueva, adoptasteis una estrategia que era pues que miembros de la brigada pues irían de vez en cuando allí, cuando se pedía o se solicitaba la ayuda. Y bueno, ya decíamos en aquel entonces que no nos parecía eficiente esa fórmula. Los hechos hablan por sí solos y de hecho me consta que por parte de las direcciones de los centros se ha notificado al ayuntamiento pues la petición de que no funciona el sistema tal y como está planteado y que se requiere pues una mayor presencia y una mayor dedicación de esas labores en los centros. Entonces la pregunta es a ver qué tenéis pensado hacer, a ver si realmente sí que vais a cambiar de estrategia y sí que vais a dar respuesta a los problemas o sin embargo pues vais a seguir como hasta ahora y los problemas van a persistir. Bueno, entonces yo creo que lo mejor es que en las próximas semanas hagamos una reunión entre los 3 grupos y, bueno, tengamos todos encima de la mesa todos los partes de trabajo que se hayan hecho en relación al mantenimiento en las escuelas. Y, bueno, ahí aparecerán todos los avisos que hemos recibido y el trabajo que hemos hecho. Yo creo que es lo mejor. Antes de andar aquí hablando de esto o lo otro, encima de la mesa ponemos todos los partes y todos los trabajos y avisos recibidos por parte de la dirección de los 3 centros y del mantenimiento realizado por el mantenimiento. Y hasta podemos poner por importes económicos. Y lo hacemos así. Creo que no, lo hacemos, en las próximas semanas. Un malestar de los trabajadores. No hay problema. Nadie comparte vuestra estrategia, entonces es que se cambie. Eso es. Bien, vale. Jarraituko dugu aurrera. Bueno, ya llevamos varios plenos. Creo que durante 2 o 3 plenos he hecho la misma pregunta. Bueno, en este caso creo que el alcalde sería. Bueno,
el año pasado pagamos 6.600 euros a la empresa IBEX por realizar un plan de racionalización de recursos humanos. Bueno, luego el contrato con IBEX para ese tipo de cosas se quitó, se cerró. Y el resultado es que pagamos 6.600 euros por un documento que es un copia-pega genérico de muchos que hay en el boletín, que tiene 4 folios y medio, en el cual un folio son definiciones y se paga 6.600 euros. En su momento pregunté a ver si íbamos a pedir que nos paguen parte del importe, porque no está para nada justificado esos 6.600 euros. He preguntado internamente en el ayuntamiento, se me ha dicho que eso es la documentación que se entregó exclusivamente, no hay más. Entonces, antes de tomar ni una medida legal, pues lo que sí pregunto es a ver si el equipo de gobierno o el alcalde tiene, pues piensa reclamar, o si ahí se va a quedar. Es decir, vamos a pagar 6.600 euros por un copia-pega, que por cierto, había una línea que estaba mal pegada y no tenía sentido lo que decía, de 4 folios y medio. No sé, ahí dejo la pregunta. Sí, bueno, como tú bien has dicho, se te han dado todas las explicaciones, hasta internamente has preguntado sobre esa factura y yo creo que se te han dado todas las explicaciones. En relación a la reclamación, no sé, pues es la primera noticia que tengo, a ver si vamos a reclamar o no. Pues ya estaremos en los próximos días, próximas semanas y ya te comentaré. ¿Vale? No, eso en el pleno de junio ya lo dije, que pregunté también lo mismo, a ver si teníamos pensado que si íbamos a pedir una compensación o que nos paguen parte del importe, pues no está para nada justificado. Es decir, si para el equipo de gobierno, con lo que habéis oído internamente, lo que vosotros pensáis, os dais por satisfechos con la documentación que os han presentado y creéis que pagar 6.600 euros por eso está bien, lo decís claramente y desde H. Bildu ya veremos lo que tenemos que hacer legalmente para que el Ayuntamiento de Agaño recupere ese dinero. Lo que está claro es que las facturas hay que pagarlas. ¿Vale? Besterik? Sí, claro, hay que pagarlas. A ver, Mikel, beste gairi badekozu, beste galdera o eskaerarik, mesedez? Bai. Bueno, este sería el último tema que me voy a plantear como ruegos y preguntas. Es el tema del tren de alta velocidad. Lehenengo hasteko apur bat laburbilduz esango dut, bai Adif enpresak eta bai Abaiñoko lurretan lan egiten dabilen UTEak egunero demostratzen dauela, txelan, legedia inondik inora ez da betetzen, baina eske kontzeptu baten ere ez. Pleno honetako dekretuetan, 36. dekretuan ere aipatzen da, nola, Adif enpresak mutxatzeko auzoan duen lonja edo lokal baten jarduera batzuk burutzen ari direla, eta auzotar baten denuntzia batengatik konturatu gara ari direla lizentzia barik lanean ere lokal horretan, ezta? Batetik hori, bigarrenik, hilak eta hilak daramatzate hainbat eta hainbat ibilgailu sartzen, Abaiñoko lurretara, irudiak eta grabatu dugu, ikusteko nolako lur mugimenduak eta egin dabezan, nahiko impactantea dira irudiak egia zan, eta guzti hori, bebai, inolako, kamioia pasatzeko, inolako baimenik gabe. Apeak ere bai atera dituzte, inolako baimenik gabe ere bai, hori guztia, ofizina teknikatik baiestatuta dago, ez dagoela inolako baimenik, tramitatzen ari direlako. Gauza berri bat, apurat komentatzeko, gaur jaso dugu, badakizun duen H. Bilduk, hor arartekoari, egin zion, eskakizun edo alegazio bat esaten, zonalde batzutan Abadiñon ari direla obrak egiten, proiektua pasatuko dela, banda de seguridad deritzen horretatik kanpo, da, lur batzutan ez dago inolako ingurugiro azterketarik, eta, arartekoak Defensor del Pueblo Españolera bialdu zigun, eta Defensor del Pueblo Españolek esan diguna izan da, Adif enpresari bi aldiz errekeritu diola informazioa adierazteko legala den edo ez egiten ari direna, eta Adifek oraindik ere erantzunik ez diela eman, ezta? Orduan, ikusten da nola, ari dira egiten nahi duten guztia. Eta honetan, Abaiñoko udala, behintzat gure potestaden barruan, hor gainean egon behar gara. Eta esaten da gainean ari garela, baina hemen ere bagauza.
hainbat alditan kamioek sartu direnean Abadiñoko lurretara, gu geuk udaltzaingoi dei egin diegu, edo hainbat herritarrek ere bai, eta hor, udaltzainek esaten dute hainbat parte idatzita daudela. Eta hortaz, beste gauza ilegal bat egiten ari direnean bezala, administrazioari dagokiola hor prozedura bat zabaltzea, edo expediente bat, isun bat, edo dena dutelakoa. Abadiñoko udaletxetik ez da horrelakorik bat ere egin, ez da egin. Eta gero, bigarren gauza. Guk, EH-dutik ekainean egin genuen eskari bat, informe juridiko bat eskatzen, legalia aldetik ze reperkusio zeukan guzti horrek hau dak. Baimenik gabe, etengabe, sartzen egoteak. Apeak ataratzea baimenik gabe. Eta 8 hilabete pasata, oraindik ere, Abadiñoko udaletxetik ez dugu inolako erantzun juridikorik jaso eskari horren aurrean. Orduan, galdera, zergatik ez dago inolako espedienterik zabalik, eta zergatik ez zaigu erantzuten informe batekin. Bueno, aste honetan urbanismoko batzarra egin genuen, batzorde egin genuen, gai honen inguruan ere eskatu ziren azalpenak emon ziren, eta orain berriro, plenoa dala eta berriro zabiz galdezka, ez da? Plenotik plenora berriro urtetzen den gai bada, nik uste gai honetan batzordean azalpen danak eman duguzela, bertan bulego tekniko eta bertan lanean ari garen danon partetik. Kontuten eukin bida, obra hau ez dela Abadiñoko udaletxearena, hau Espainiako gobernuaren obra bada, hainbat erakunde dauz tartean sartuta, eta guk gure partetik, nire uste apalean, gainera, gure lana ondo egiten gabiz. Nire ustez bai. Eta helburua da, obra honek ahalik eta Abadiñoko herritarrenkan eragin kalterik gitxien eukitzia. Hainbat batzar egin duguz batez Irasolako bizilagunekin, ni neu Irasolako bizilagun hauekin adifek dekoan lokaletara bebaekunaz, lagundu dutziet, ez dakit, hainbat movimentu egin duguz, batzarrak egin duguz, 3 taldeen artien, danon artien, eta, nik usteot, zentzu horretan, gardenak gabizela izaten, eta nik usteot ganien gabizela. Badeko guz bebai prest aforadoreak ipintzeko, hor dago txosten bat entregatu daudenak trenekuek, gure bideetatik pasatzeko behimena eskatuz, auditoria trafikozkoa entregatu behar dabe, eta dana okei eta ondo dagoenean, behimena emango zaie. Momentuz, atzeratzen gabiz dana, ikusten dugulako, aurkezten dozkuen dokumentazioak, gauzak faltetan dizela. Eta gu hor exigenteak izaten gabiz. Eta gaina, nik esan doana, batzordean, azalpen danak emoten gabiz. Eta nik usteot, horretan jarraituko dugule, obra luze bat izango da, eta bai gure dugune da, lehenengotatik garbi eukitzia, zer egiten gabizen, eta guk garbi dekogu, obra honetan, ahalik eta kalterik itxien eragitie bertako bizilagune hori dela gure helburua. Eta gu horretan ekingo dutzegu. Oin arte horretan ekingo dutzegu, eta mendik aurrera horretan ekingo dutzegu. Aquí la pregunta ha sido bien clara, han sido 2 preguntas sencillas. ¿Por qué? Aunque haya informes de la Policía Municipal en el que se dice que ha habido camiones trabajando sin autorización para entrar a esos sitios, ¿por qué la Administración de Abadiño no abre ni un expediente ni pone ni una sanción a esos vehículos y a esas empresas? Y 2, ¿por qué no se responde al informe jurídico que pidió EH Bildu en junio del año pasado? 2 preguntas, ninguna respuesta. Has dicho lo que te ha apetecido decir, muy bien, tal, pero no se responde a la pregunta. Y no sabemos por qué no se responde. Sí. A ver, si todas las respuestas, esta semana hemos tenido comisión de urbanismo, no sé, ayer, ¿no? Ayer es martes, ayer. Salió este tema, como casi todas las comisiones de urbanismo que sale, todas las preguntas que se te hace, se te contesta,
dices que en ningún momento no ha habido ningún expediente sancionador, pero lo que no dices es que mientras han estado trabajando y se ha visto esa irregularidad, se les ha parado y no han vuelto a entrar. Miquel, claro, tengo eso vídeos es. Y sacados luego, en relación a... Sí, con pero todo se movido. está, No me digas que no ha venido porque ha venido. todos estos temas y comentarios en la Comisión de Urbanismo se están haciendo. Se han hecho varias reuniones con vecinos y vecinas de Irazola, en el que hemos participado los 3 portavoces. Yo les he acompañado, hemos ido también a Adif, hemos estado allí discutiendo, debatiendo. Desde el Ayuntamiento de Baño no tenemos nada que ocultar. Va a ser una obra larga y nuestro objetivo como Ayuntamiento de Baño yo creo que tiene que ser que esta obra tan larga que va a ser, pues que repercute lo menor posible entre la ciudadanía de Badeño y que haga el menor daño posible. Y en eso estamos y en eso vamos a seguir. Bueno, vale, Besterik, Miquel, Besterik, Mercedes, está aquí. Antes del pleno del mes que viene voy a recibir un informe jurídico respondiéndome a la petición que hicimos hace 8 meses, solo por aclarar un poco, porque se habla, pero hay preguntas concretas, no se respondan. Yo quiero saber, a ver cuál es el impedimento para que se haga un informe jurídico respondiéndome a todos aquellos planteamientos que hice en el ayuntamiento. ¿Cuál es el problema? Que no es una Beste galdera, beste eskararik. Bueno, a ver, yo para finalizar, yo como presidente de la Comisión de Urbanismo, Miquel, yo creo que las comisiones son totalmente transparentes, todas las preguntas que haces se te responden, intentamos pues, siempre atender a tus peticiones y demás, y todas las comisiones que sean necesarias hacer de aquí en adelante, como siempre te lo he dicho, estamos dispuestos y ser totalmente claros. Sí que es verdad que se habla en las comisiones, un montón de cosas se hablan, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando, ¿vale? A ver, Besterik, ¿alguna otra pregunta? Ese es horrexien. Vale. Gorko galderak, horrexien. Vale, eskerrik asko danoi, eta, bueno, hurrengokoan ikusiko gara, vale? Venga, agur danoi, Venga, agur. Agur.